El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy relataremos una historia que pasó hace más de 200 años. Pasó en el año de 1823. Este relato se titula El jinete sin cabeza. Jack 335 nos contará la historia. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy le relataremos una historia, pero esta historia no la relataré yo, la relatará Don Leopoldo. Don Leopoldo, cuéntenos la historia. Claro que sí, te voy a contar la historia. Esta historia trata sobre un hacendado. Él se llamaba Próspero de Villaseñor, pero eso sí, este hacendado era tan sobrado de caudales como de soberbia, cuyo reloj de comportamiento se había trazado por lo menos un siglo. Pero eso sí, ninguno de sus peones y trabajadores podía dirigirle la palabra. Si antes no se le permitía, y él con un ademán, y todavía entonces debían permanecer con la vista baja y el sombrero quitado. Y en tiempos de lluvias, su mozo de estribo tenía que estar siempre listo para ponerse a gatas sobre el lodo, de manera que al subirse al caballo, y eso sí, los botines recién lustrados del fornido, y arrogante, y eso sí, sujeto, no se deben de manchar con el barro, aunque para ello casi derrengaba al peón de magras carnes, mejor dicho, que era muy delgado, pero eso sí, en sus escuálidas espaldas debía soportar todo el peso de este terrateniente, mismo que estaba bien alimentado, y eso sí, que atusándose las puntas cuidadosamente, vueltas hacia arriba de su poblado bigote, montaba su penco y se alejaba todo galope, sin importarle que los cascos de sus cabalgaduras salpicaran de lodo el rostro de su sirviente. Su tacañería corría pareja con sus riquezas, y sus peones recibían en pago de jornadas de sol a sol míseros 2 reales y una mud del maíz que rebosaba en sus trojas, pero cuidadosamente escogido del que quedaba en contacto con el suelo. Por lo tanto, estaba picado y medio podrido por la humedad. Será por eso que las tortillas del pobre tienen un sabor extraño a miseria y desamparo. Y hay del campesino que los contornos que al pasar don Próspero a su lado no se apartara del presunto del camino y se descubriera la cabeza con humildad, porque sus espaldas empocadas resentían de inmediato el ardiente flaguero de su fuete, haciendo caracolear a su caballo prieto azabache, y agradecido debía quedar el infeliz labriego de no haber sido arrollado por el imponente bruto, menos culpable, desde luego, que su ensorbecido dueño. Y a ese caballo y su jinete solían aplicar todos los vecinos aquel versillo de la charrería. ¡Ah, qué cuaco tan persona! Caballo de tanta estima, lo que nunca se le perdona es a la bestia que lleva encima. Y eso sí, si sabía o no los díceres que corrían de boca en boca, nunca me los dio a conocer, pero jamás varió un milímetro su conducta. Justamente él estaba muy por encima de sus tales habladurías. Y cuentan la historia, y cuentan personas que son parientes míos, por cierto, que por cierto, cierta vez que él entraba a Tepatitlán, caballero ensubrioso coronel, asentó a pasar frente al templo de San Antonio, pero eso sí,
En los momentos precisos en que procesión del Corpus sacaba el Santísimo Sacramento bajo el palio y entre nubes de incienso, pero eso sí, don Próspero imperturbable ni siquiera inclinó la cabeza, limitándose a tocarse el sombrero, como solía hacerlo ante sus iguales. Después el sacerdote se detuvo el paso y con voz respetuosa logró al individuo aquel que se descubriera e inclinara la cabeza ante el Todopoderoso, pero eso sí, solo recibió una respuesta alterna. Don Próspero de Villaseñor jamás inclina la cabeza ante nadie, y más vale que se haga a un lado, porque yo voy deprisa, curita. En ese entonces, los asistentes comenzaron a increparse, pero eso sí, hubo un fornido ranchero, se aprestó a tomar del freno al caballo del hacendado, pero este blandió su fuete y descargó un cuartazo que cruzó el rostro del atrevido, y eso sí, dejando un surco sanguinolento sobre la mejilla del labriego, tostadas por el sol. Palideció este ante un ultraje, pero eso sí, se contuvo por respeto al Santísimo, aunque no soltó el freno, sino que lo apretó con brazos nervudos, y eso sí, obligando al caballo a torcer el pescuezo, de manera que se le doblaron las extremidades y cayó de rodillas, obligando al jinete muy a su pesar, obligando a su jinete muy a su pesar a inclinar la cabeza. El labriego soltó el freno, pero la bestia continuó inclinada, cual si entendiera la solemnidad del momento, y con terrible cólera desencadenó don Próspero una granizada de golpes sobre el ranchero y el animal, hasta que éste se incorporó emprendiendo un galope desenfrenado hasta que resonó en el empedrado hasta perderse de vista. Que por cierto los fieles feligreses estaban muy impresionados. Hablaron de un milagro que había hecho arrodillarse el animal, y eso sí, mucho menos la bestia de su dueño. Y eso sí, el relato fue que la comidilla del pueblo, y eso sí, humillado hasta la saciedad, el hacendado tardó un tiempo en bajar al pueblo, y eso sí, poco después, nadie me volvió a oír hablar de él. Recuerdo que mi abuelo me contó que este se topó despoblado con un ranchero de calzón blanco, y que al verlo pasar no solo no inclinó la cabeza, sino que se le quedó mirando fijamente de manera retadora, lo que bastó para que el insolente potentado blanquiera el látigo para castigar semejante atrevimiento. Pero eso sí, este ranchero se desfajó un largo machete y de un solo tajo le cortó la cabeza e hizo rodar la cabeza del soberbio individuo, que quedó semienterrada en el fango. Después, en ese entonces, el caballo emprendió desenfrenado galope y se perdió en la lejanía, llevando a su jinete sin perder los estribos, muy tieso y erecto sobre su montura, pero eso sí, sin su cabeza. Al poco tiempo, los moradores de la calle de Españita, hoy se conoce como Emilio Carranza, empezaron a hablar de un jinete que a la noche del jueves de Corpus entraba a todo galope, arrancando chispas encendidas al empedrado, pero eso sí, sin producir más leve sonido.
cual si su caballo se deslizara por el aire. Pero eso sí, su sombrero cuelga del ombliguero echando sobre la espalda y pasa frente al templo de San Antonio, pero no se detiene ni inclina la cabeza. Quizás será porque ya no la tiene, que por cierto los vecinos suelen llamarlo el jinete sin cabeza, y se persignan temerosos cada vez que este mismo pasa. Por nuestra parte, ha sido todo. Yo os invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si desean compartir alguno de sus relatos, experiencias paranormales, pueden enviarlo al correo que aparece en el primer video que se subió al canal.